Padre, en glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos de tu misericordia, de tu bondad. Agradecemos las instancias que podemos tener de comunión, la instancia que podemos pasar eh, frente de tu trono, delante de tu gloriosa presencia. Damos gracias porque dicha presencia no solamente es a la que nos postramos, sino que también la experimentamos por medio de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por las verdades de tu Evangelio que están presentes en nuestras mentes y en nuestros corazones y queremos que esas verdades estén presentes también en nuestra forma de vivir. Perdona nuestros pecados y guíanos para tu gloria, para conocerte día a día, para conocerte mejor y para orarte mejor, para rendir un servicio mejor. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos porque tú eres bueno, porque en ti hallamos descanso y fortaleza. En ti hallamos salud espiritual y podemos saber que según tu voluntad tú restauras el organismo. Oramos, Señor, para que tú seas glorificado con la exposición de tu palabra y no vengo con mérito propio, no, Señor, sabiendo que la exposición es fundamental, pero también que repasar las verdades bíblicas durante la semana también es importante. Gracias, Señor, en esta hora oramos por tu dirección en nombre santo de Jesús. Amén. Bien, vamos a, a comenzar este sermón pensando en lo siguiente. Me gustaría que ustedes trajeran a la memoria, el castigo más fuerte que han recibido. ¿Cuál fue el castigo con el cual sufriste más en tu infancia? O no tan infante. ¿Recuerdas la razón o el por qué fue? Bueno, yo en lo personal puedo decir que la mayoría de los castigos que recibí de mis padres, sé muy bien las razones, no me puedo excusar. Sé que era culpable de haber desobedecido, haber hecho alguna maldad o cosas por el estilo. Así que tengo en mi memoria hechos memorables de esos castigos. Lo que sí tengo claro es que siempre había una causa que llevó a una consecuencia. Y eso es ineludible y la verdad bíblica, que también encierra el Evangelio, tiene esta verdad. Todos los seres humanos han sido notificados de las consecuencias que trae desobedecer a Dios, de ser incrédulos y de no someterse a su palabra. Bueno, así lo dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte. Y la parte final del versículo dice, más la vida de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, si pecas, o sea, si desobedeces a Dios, la paga de esa desobediencia es la muerte. Y de igual manera, el mismo Señor Jesucristo en su paso por la tierra, en su ministerio terrenal, dijo a las personas que le estaban oyendo, a los judíos, a muchos galileos que le seguían, dijo, arrepiéntanse o morirán, o van a perecer. Así lo registra Lucas 13, del 1 al 5. En este mismo tiempo, leyendo este versículo, el versículo 1 de Lucas 13, en este mismo tiempo estaban allí algunos que le contaban acerca de los galileos cuya sangre Pilato había mezclado con los sacrificios de ellos. Respondiendo Jesús les dijo, Mauricio, yo soy ¿pensáis que estos galileos, porque padecieron tales cosas, eran más pecadores que todos los galileos? Os digo, no. Antes, si no arrepentís, todos pereceréis igualmente. O aquellos 18 sobre los cuales cayó la torre en Siloé y los mató, ¿pensáis que eran más culpables de todos los hombres que habitan en Jerusalén? Os digo, no. Antes, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Esto es como consecuencia de su pecado, consecuencia a su incredulidad. Cuando el Señor nos llama a la fe, nos pide arrepentimiento. Y eso fue una de las primeras cosas que vimos en el Evangelio de Marcos, Marcos 1:15. Crean en arrepiéntanse y crean en mi evangelio. Eso lo dijo el Señor Jesucristo. Sin embargo, los que viven
los que viven y se arrepienten de su pecado pueden saber que son perdonados, pueden saber que son perdonados y así también pueden saber que hay una libertad de la consecuencia de haber pecado, al menos la parte espiritual. Eso lo dijo el Señor Jesucristo, lo dijo el Señor Jesucristo. Y en Marcos 8:31 habla de que era necesario que Él muriera, que padeciera en manos de pecadores y de que después resucitara. El Señor Jesucristo en este versículo está diciendo, bueno, por mí ustedes van a tener vida, por mí ustedes van a poder ser perdonados. Por eso nosotros podemos reconocer en Jesús que es el Salvador, que es el Redentor, que es nuestro abogado, que intercede por nosotros, que es el Rey de los cielos, que se humilló, que es el gran yo soy, que vino a salvarnos, que es el buen pastor, que es el gran servidor, que vino a dar su vida en rescate de muchos. Y estas son verdades gloriosas, maravillosas y divinas. Pero el texto que vamos a ver hoy encierra el mismo corazón del Evangelio. El Evangelio dice que el Rey de los cielos es crucificado como pecador, para que los pecadores como tú y como yo entren al reino de los cielos. El Evangelio dice que el Rey de los cielos es crucificado como pecador para que los pecadores como tú y como yo entren al reino de los cielos. Bien, eso es lo que el texto que vamos a estar viendo hoy nos va a estar diciendo. Titulé este sermón El Rey Crucificado, el Rey Crucificado. Así que vamos a la lectura de la palabra de Dios en Marcos 15, ya estamos en Marcos 15, y vamos a ir de los versículos 22 al 32. El relato de la crucifixión del Señor, con todo lo que pasó previamente, es bien largo, y creo que, no sé si a Matías le ha pasado, pero dividir un poco la porción, dónde parar, hasta dónde seguir, ha costado y ya ha demandado oración y también estudiar el mismo texto. Así que vamos de los versículos 22 hasta el versículo 32. Dice así: y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes sobre ellos, para ver qué se llevaría cada uno. Era la hora sexta, la hora tercera, cuando le crucificaron. Y el título escrito de su causa era El Rey de los Judíos. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos también que los que estaban crucificados como él, con él le injuriaban. Bien, tenemos dos puntos principales que van a desarrollar este sermón, que van a desarrollar este texto. El primero es el cumplimiento de la cruz del rey, el cumplimiento de la cruz del rey que va de los versículos 22 al 26. Y el punto número 2 es el vituperio del rey crucificado, de los versículos 27 al 32. Bien, vamos a ir a nuestro primer punto, el cumplimiento de la cruz del rey. Antes de entrar de lleno al versículo 22, tenemos que entender que lo que acabamos de leer es después y posterior a lo que ya hemos venido enseñando, de lo que ya no hemos encontrado en la escritura. Podemos ver estos juicios infames que le hicieron al Señor Jesucristo
que Dios permitió que se llevasen a cabo, que Dios Padre permitió que se llevasen a cabo, pero aún así estos corazones estaban dominados por Satanás. Dios les permitió, Dios les envió un espíritu que les cegara. Así lo dice más adelante en la escritura, que había un espíritu que Dios le había permitido para que no vieran al Señor y pudiesen llevar a cabo rienda suelta a su pecado y condenarlo como el peor de los criminales, desechando su santidad y lo que Él es, el Rey de los cielos, Dios Hijo encarnado. Debemos tener en mente que visto, lo que hemos visto hasta ahora, Jesús yendo al consejo de los judíos para ser enjuiciado por las autoridades religiosas de Israel, también ante Pilato, gobernador romano, y luego a Herodes, rey de Israel. No lo vimos en el relato donde fue llevado a Pilato, porque eso ocurre eh, después. Hay un texto en otro evangelio que dice que también fue llevado a Herodes y donde Jesús no dice ninguna palabra. Además, vemos la humillación de Jesús previa a su condena por causa de los romanos. Eh, le pegaron, lo laceraron, le casi prácticamente les rasgaron sus carnes por medio de estos azotes. Y luego vemos que después de ser condenado, también se burlaron y lo humillaron y lo expusieron a vergüenza, le colocaron elementos que imitaban accesorios reales, burlándose de que supuestamente es el rey de los judíos, que estaba en manos de los romanos y por lo mismo era un motivo para tomar venganza de los mismos israelitas. Los romanos y los israelitas no se llevaban para nada bien, eso debemos de saberlo. Luego comenzó, según lo que vimos la semana pasada también, junto con el escarnio y la burla que hicieron estos romanos, vimos el recorrido que comenzó a, hacia el camino donde iba a ser crucificado nuestro Señor y fue ayudado por Simón de Sirene. Simón de Sirene, y que vemos que este hombre en ayudar a llevar la cruz a nuestro Salvador, a nuestro Señor Jesucristo, también fue salvado por la fe que nació en su corazón. Vio en sí mismo el mismo sacrificio de Jesús, literalmente frente a sus ojos. Ahora, todo lo que hemos hablado, incluso la experiencia que tuvo Simón de Sirene, todo esto estaba siendo llevado a cabo como un martirio previo, yendo ya camino al Gólgota. Y eso es lo que vemos que hacen en el versículo 22. Y le llevaron a un lugar llamado Gólgota, que es traducido lugar de calavera. El versículo 22 solamente vemos que da continuación al, al relato que venimos aquí desarrollando y viendo en Marcos. Juan Marcos, el autor de este evangelio, tiene la consideración, guiado por el Espíritu, de traducir esta palabra, Gólgota, que es calavera. Eh, Históricamente no se sabe cuál es el monte donde se llevó a cabo la crucifixión del Señor, pero sí tenemos con certeza que podemos afirmar que el lugar donde se llevó a cabo la crucifixión de nuestro Señor y donde se efectuó la redención de la iglesia del Señor Jesucristo fue en un monte. Y ese monte se llamaba la Calavera, el Gólgota. No importa cuál sea, pero sabemos que fue en el Gólgota. Fue la Calavera. Bueno, y aquí en este monte es donde se cumplió la profecía de Isaías 29:14. Miren lo que dice esta profecía en Isaías 29:14, o pongan atención a lo que dice esta profecía. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de los sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Y esto es una paráfrasis, o sea, mejor dicho, esto lo vemos prácticamente como un parafraseado por el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 1, versículos del 18 al 29. Este grande milagro, milagro grande y espantoso, donde va a hacer perecer Dios la sabiduría de las personas que supuestamente tienen educación
y grandes conocimientos de acuerdo a la filosofía y el conocimiento mundano o contemporáneo, vemos que es destruido por el método que Dios utiliza para salvar a su pueblo, para salvar a su iglesia. Y vemos en 1 Corintios capítulo 1, de los versículos 18 al 29, que así lo expresa el apóstol Pablo. Dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé el entendimiento de los entendidos. Dice también, ¿dónde está el sabio? Versículo 20, ¿dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No es lo que ha sido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios a salvar a los creyentes por la locura de la predicación de la cruz. Porque los judíos, los israelitas piden señales y los griegos buscan sabiduría. A los judíos no se les iba a dar otra señal que la señal de la cruz. Y los griegos buscaban conocer al Dios que está detrás de toda la creación, pero aún así no lo entienden. Versículo 23 dice, pero nosotros predicamos a Cristo, confórmense con eso, porque esa es la verdad de Dios. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Y así sí, ustedes pueden seguir leyéndolo. Como ustedes pueden notar, aquí Pablo probablemente no está citando directamente esta profecía, pero sí es una referencia clara de cómo Dios excita al pueblo con un prodigio, con un milagro grande y espantoso, donde la sabiduría de cómo Dios se revela y trata con las personas se ve eh, desvanecida, es destruida por la sabiduría que hay detrás de la cruz. La sabiduría de Dios está expresada en su máxima expresión en la cruz. Y en ese monte, en el monte de la calavera, en el monte del Gólgota, vemos la sabiduría de Dios en el cuerpo de Cristo, que está siendo llevado a ser colgado en un madero. En versículo 23 dice de Marcos, versículo 23 de Marcos 15, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no los tomó. Antes, antes de ser crucificado, le ofrecieron que tomase esto, pero el Señor no lo tomó. ¿Para qué era este vino mezclado con mirra? Algunos sugieren que esto era una especie de eh, vinagre, una especie de vinagre, pero que en sí mismo era un calmante natural que prolongaba más el sufrimiento, que hacía prolongar más la tortura. Era, tú puedes resistir si te tomas este vino mezclado con mirra, pero eh, vas a pasar más tiempo en la cruz. De hecho, esa era la idea de que los romanos tuviesen. Algunos sugieren que probablemente haya sido como para aliviar los dolores y ser un acto compasivo de sus verdugos, pero la verdad es que todo apunta a que querían hacerlo sufrir más de la cuenta. Tenemos los látigos, tenemos esos sufrimientos y además vemos que lo iban a crucificar, además de que estaba molido por los azotes que había recibido. Lo van a crucificar igual, se está desangrando, no se puede mantener en pie y lo van a sacrificar igual. Obviamente, esto no es una muestra compasiva, era una muestra más de su pecado que querían hacer con él, torturar más al Señor, que su muerte fuese un poco demorada por el sufrimiento que iba a sufrir en la cruz, esa tortura se prolongara. El Señor no lo tomó. ¿Por qué no lo tomó? Bueno, por varias cosas. Porque él voluntariamente se estaba sometiendo al tormento de la crucifixión. Nadie tenía que obligarlo. Nadie tenía que obligarlo. El Señor no estaba poniendo resistencia. Si hubiese querido poner resistencia, habían sido destruidos en un abrir y cerrar de ojos. El Señor voluntariamente estaba tomando en su vida el tormento de la cruz. No necesitaba nada más, solo estaba su amor
y su deseo de saciar la ira de Dios Padre en sí para ofrecerse como sacrificio. Él tenía delante el gozo. Por eso iba a llevar la cruz. Tenía el gozo de los resultados de redimir a las personas y levantar a una iglesia que le iba a adorar. Él menospreció el oprobio, la burla, la mofa, los golpes, los clavos, todo dolor, por el gozo de la salvación de los que él amó en la eternidad pasada y los que iba a demostrar su amor en la cruz. No necesitaba nada más, no necesitaba ninguna ayuda más. Él voluntariamente lo iba a hacer, él se estaba entregando. Él perfectamente sabía que el que carga la cruz lleva su vergüenza y también como consecuencia la condena. Pero obviamente todo este escarnio, todo lo que estaba sufriendo era para cumplir con el plan de salvación. Así que no necesitaba ayuda, no necesitaba ayuda. Esto lo hizo en favor de cada uno de los pecadores que venimos en arrepentimiento y fe, que eres tú, que soy yo, y de muchos más que Dios ha salvado. No somos perfectos, por supuesto que no. Delante de la presencia del Señor somos limpios, somos santos, pero en la práctica tenemos trabajo que hacer. Y el Señor anticipadamente dijo que iba a sufrir, que iba a ser golpeado por la serpiente, Génesis 3:15, que iba a ser molido, que iba a llevar la ira de Dios sobre él, Isaías 53, de que iba a sentirse abandonado por Dios y que iba a tener un grito de angustia, Salmos 22 y 69. El Señor no necesitaba, no necesitaba el fruto de la vid para llevar a cabo esto. Entonces, eh, por lo mismo no los tomó, no tomó este vinagre. Versículo 24 dice, cuando lo hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte sobre ellos para ver qué se llevara cada uno, qué se llevaría, perdón, cada uno. Es interesante notar que cuando vamos al mundo cinematográfico, detalla paso a paso la crucifixión, pero lo cierto es que ninguno de los evangelios dan una descripción minuciosa del proceso. Pero si vemos estos detalles, podemos entender varias cosas de la crucifixión romana. Y es lo que estamos refiriéndonos a la primera parte del versículo 24, cuando lo hubieron crucificado, cuando lo hubieron crucificado. Eso es lo que se dice. No se dice que les tiraron sus extremidades, no se dice que les juntaron los pies, no se dice que cómo lo colocaron, si costó mucho levantar la cruz. No, no dice absolutamente nada más. Cuando lo vieron crucificado. Y tenemos que entender un poco de esto. Voy a dar algunos detalles que quizás pueden haber escuchado antes o probablemente no va a ser la primera vez que lo vas a escuchar, pero son cosas importantes, importantes, porque ese sacrificio, esa muerte fue la que Dios eligió para venir a salvar tu alma de la condenación del infierno y de la ira de Dios. Bueno, la crucifixión sabemos que era una forma de castigo romana, pero también fue persa, del imperio persa, también fue finicia y también de otra civilización. No era exclusiva de los romanos, sino que de las antiguas civilizaciones, culturas que eran imperios. Bueno, esto era una crucifixión, una muestra de condena, un castigo que condenaba, una sentencia de pena capital. Y los verdugos que llevaban a cabo esto querían que durara lo más posible. Ese tenía como propósito. De hecho, todo lo que sufre la cruz, los clavos, tanto en los pies como en las manos, eran orientados para que durara el sufrimiento de la persona. Ahora, solo como dato, se cuenta que algunas personas llegaron a vivir lo suficiente como para ser comidos por aves de rapiñas y bestias salvajes. Llegaban a la cruz estas bestias y se comían a los condenados que estaban colgados ahí. También en la crucifixión, la mayoría colgaba de las cruces por días antes de morir. No eran horas, eran días, porque era una muerte lenta. A veces morían de agotamiento, deshidratación, sofocación o desangramiento no. Desangramiento no. El Señor Jesucristo
¿Por qué se desangró? ¿Por qué derramó su sangre? Porque lo molieron a golpes. Por eso derramó su sangre. Si no, sus manos y sus pies con el tiempo, con el sol, estar expuesto al sol, hubieran generado una costra, pero su muerte hubiese sido de otro motivo. Cuando las piernas, en este caso de los crucificados, no podían soportar más el peso del cuerpo, el diafragma, una parte que está por acá, se contrañía, haciendo imposible la respiración, se ahogaban, siendo la razón de la ruptura de las piernas, la cual aceleraba la muerte. Y esto es lo que vemos en Juan 19, 31 al 33. Cuando le van a romper, perdón, cortar, le van a romper las piernas a los ladrones y ven que Jesús ya había muerto, ¿no? Por eso no lo tocan a él. Y también cuando pensamos en las manos, normalmente uno quizás se imagina que lo hayan clavado fue aquí en el centro, pero no, normalmente se clavaba aquí, por las muñecas. Eran las muñecas y también el pie, el empeine era estirado, quedaba, pongamos que el pie es así, se estiraba y pasaba directamente por acá y salía por el tendón de Aquiles. Es curioso, esto es curioso y increíblemente, porque a pesar de que estaba diseñado para torturar, las heridas no eran fatales en sí mismas. El dolor producido por ellas se podía eh, soportar, pero claramente iba incrementando la intensidad con el paso de los días, con el paso de las horas. Y eso era la idea de los romanos y de todas estas civilizaciones, los persas y los fenicios, que fuese cada vez aumentando el dolor, que no los matara inmediatamente. Era una tortura. La crucifixión eh, era el escarnio por excelencia de estas culturas. Ahora, también tenía una característica espiritual y pública de vergüenza, de humillación, de maldición, de desgracia. Y esto lo podemos ver en Gálatas 3:13, Gálatas 5:11 y Hebreos 12:2. Gálatas 3:13, Gálatas 5:11 y Hebreos 12:2. Todo esto encierra humillación, vergüenza, maldición y estar lejos de la desgracia. Tú no puedes llegar al cielo ni tampoco, tú eres un despatriado del cielo y de la tierra y del infierno. No tienes lugar en el mundo. Por último, un grupo de 4 soldados debemos de saber que eran los que escoltaban al prisionero y al condenado hasta llevar a cabo la crucifixión. Ahora, es verdad, puedes preguntarte quizás por qué tanto detalle, por qué debería tener información de esta en mi mente. Bueno, ¿por qué? Y vuelvo y lo repito, porque voluntariamente Dios Padre planeó esto en la eternidad para llevar a cabo tu redención, tu liberación, tu rescate de su propia ira. Y tienes que saber lo que sufrió en la cruz el Señor no fue algo menor. Estaba considerado culturalmente grave y espiritualmente también. Esto voluntariamente el Dios Hijo decidió en la eternidad sufrir y someterse para lavar con su sangre nuestro pecado. Esta fue la forma para levantar un sacrificio vivo que saciara su ira y su justicia santa, para reconciliar consigo al pecador. Fue el pago de nuestra maldad, el pago, la muerte que mencionaba en un comienzo, que la paga del pecado es muerte. Esta muerte fue el pago de nuestra maldad, el pago de nuestro pecado y también el pago que nos da el inicio del viaje de regreso a la casa del Dios Padre. No, nos da el pago también para volver a Dios Padre, volver a nuestro Señor Jesucristo. Y ahora cuando vemos que, que el texto también, el versículo 24 nos dice que cada uno se echaron suerte para repartirse sus vestidos. Sí, deben de saber que era costumbre de ellos repartirse el botín. Los soldados se repartían el botín, era como un bono extra de su servicio. Pero
Dios en su eternidad planeó todo esto para que se cumpliese también lo profetizado en el Salmo 22:18. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Esto fue profetizado muchos años antes de que fuese la cruz. Y Dios orquestó todo para que así fuese, para que viésemos cuánta fue la humillación de nuestro Señor. Una vergüenza totalmente en desnudez y sin amparo prácticamente. Y es lo que vemos también cuando llegamos al versículo 33, 33, cuando el Señor exclama, no sé si es creo que el 33, cuando el Señor exclama, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? 34, perdón, 34. Entonces vemos que el Dios de la gloria y majestad, omnipotente y santo, desnudo y herido, colgando de una cruz, él despojado de su gloria y de sus vestiduras, aún muestra su belleza, salvando al culpable de juicio y del fuego eterno. Él se fue desnudo para vestirnos a nosotros. Él fue condenado para salvar a los condenados. Él fue hecho pecado para hacernos justicia a nosotros delante de Dios. El versículo 25 dice, era la, era la hora tercera cuando le crucificaron. Ocurrió a las 9 de la mañana aproximadamente, esto de acuerdo al, a cómo los judíos medían el tiempo. Sin embargo, los romanos lo medían de una forma diferente. Juan dice que era como la hora sexta cuando Pilato sentenció a Jesús a ser crucificado, esto en Juan 19:14. El método romano cuenta las horas a partir de la medianoche, como prácticamente como nosotros. De esta forma, la hora sexta, según Juan, era alrededor de las 6 de la mañana. ¿Ya? Entonces, fue de mañana cuando al Señor Jesucristo lo crucificaron. Versículo 26, y el título escrito de su causa era el Rey de los Judíos. Ya, creo que aquí hay una ironía no de Pilato, sino de Dios, que utiliza el pecado incluso de las personas para demostrar su verdad. En este versículo, el crimen del Señor fue declarar la verdad de quién él era y la verdad del Evangelio. Él era el rey, no solamente de los judíos, el rey de los cielos, el rey de reyes y señor de señores. Y en su cartel, inscripción, llevaba como reconocimiento y condena el rey de los judíos. No sé si le ha llamado la atención de los cartelitos. Bueno, ahí se escribían las causas del por qué era condenado. Y la condena de Jesús era ser el rey de los judíos. Ahora, eh, esto obviamente estaba atada por encima de la cruz, o sea, por encima de la cabeza en la cruz del Señor. La inscripción de Jesús estaba escrita en latín, hebreo y griego, según lo que vemos en Juan 19:20. Y también podemos decir que se escribiese el rey de los judíos, ahí como causa de su muerte, fue una idea de Pilato. Ya debemos de recordar un poco que Pilato había declarado repetidamente que Jesús era inocente de cualquier crimen o de cualquier delito. Y por eso ordenó que se escribiese esta causa, el rey de los judíos. Pero esto estaba lejos de honrar a Jesús, al Señor. Pilato con esto estaba tratando de molestar a los líderes religiosos, porque ellos evidentemente mostraron una unión, un complot para matar al Señor, deshacerse de él. Pero bueno, también les quería provocar porque también estaba mostrando que si ustedes creen en una representación de los judíos, vean a su rey colgado en un madero que está expuesto como un malhechor, en vergüenza y en humillación. Bien, ahora muchos sugieren un pastor llamado MacArthur, no sé si lo conocen, dice que la inscripción por completo dice, este es Jesús Nazareno, el rey de los judíos.
Él hace un estudio y junta todos los escritos que supuestamente relatan los evangelios que tenían las inscripciones en esta tabla. Entonces, él dice que en realidad todas estas partes son una. Y dice, este es Jesús de Nazaret, el rey de los judíos. Bueno, ¿qué significa para nosotros? Toda la cruz es una revelación gloriosa de quién es nuestro Señor. Hoy podemos decir que nosotros en nuestros corazones llevamos también una inscripción de quién es Cristo. Si es que has creído en el Señor, si es que has creído en Él para perdón de tus pecados, si es que has venido en arrepentimiento, si ves esa cruz y sabes que esa cruz fue por causa de tu pecado y de mi pecado también. Si llevas eso en tu mente, en tu corazón, llevas una inscripción de quién es Cristo. Sabes que el Señor Jesucristo es el Salvador, es el Hijo de Dios, es tu Salvador, es tu Redentor, es tu abogado, tu intercesor, es tu buen pastor, es el gran siervo de Dios que vino a dar su vida por ti. Porque todo lo que ella vemos en la cruz, todo lo que significa la cruz es real para nosotros. El Señor transformó esa cruz como una puerta que enviaba personas a la muerte, como una puerta para enviar a personas a la vida eterna. Bien, por eso te invito constantemente a que te estés arrepintiendo de tus pecados, estés centrado en el Evangelio, porque si quieres amar al Señor, ve cómo el Señor te amó. Si quieres crecer en el amor, ve cómo el Señor te amó por medio de su Hijo. Bueno, para continuar, vamos a pasar a nuestro segundo punto, el vituperio del crucificado. Versículo 27. Crucificaron también con él a dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda. Y se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Probablemente esto no eran unos simples ladrones, sino que probablemente habían matado en rebelión al César, porque simples ladrones no eran condenados a la muerte de cruz, sino que eran sentenciados a otras condenas. De hecho, eso era algo normal, pero cuando tú te rebelabas al César, merecías la muerte, porque te estaba rebelando no solamente a, al Imperio Romano, sino que te estabas rebelando al Dios encarnado romano. César era considerado también como un Dios encarnado. Bien, entonces rebelarte a ellos te estás rebelando a todo su tipo de creencias. Por otro lado, como vemos, crucificar al Mesías de Israel, de los judíos, también podemos ver que, nuevamente repito, era una señal, un mensaje de vergüenza, de deshonra y de insulto a la fe judía. Eso es lo que estaba queriendo también hacer Pilatos, lo estaba ofendiendo a ellos también, pero no sabía que estaba diciendo la verdad, la verdad. Ahora, no solamente vemos esta injuria de las personas y de los romanos y de los sacerdotes, sino que también vemos la misma injuria de los ladrones. Vamos a Mateo 27:39. Siempre se habla de uno de los ladrones que está en la cruz y que reconoce a Jesús y lo defiende del otro ladrón que lo empieza a molestar, a ofender, a irritar. Pero debemos de volver un poco atrás, porque este ladrón que lo defiende también está unido en las palabras de las personas que le estaban injuriando. Dice, versículo 39, y los que pasaban le injuriaban meneando la cabeza, ¿ya? Y diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo si eres el Hijo de Dios, desciende de la cruz. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían a otros, salvó, asimismo no se puede salvar, si es el rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en él. Confío en, confío en Dios, líbrele ahora si le quiere, porque ha dicho, soy hijo de Dios. Lo mismo le injuriaron también los ladrones que estaban crucificados con él. Se dan cuenta, también eran parte. Ahora el versículo 28
dice, se cumplió la escritura que dice, y fue contado con los inicuos. Realmente, este versículo no aparece en el texto original que tenemos como manuscritos, pero dice una gran verdad. Lo que está haciendo la persona que introdujo este texto está citando también una parte de las escrituras. Y debemos de saber que viene también a comentar lo que ya el texto venía desarrollando, porque todos los detalles que hemos venido hablando no son solamente datos contextuales históricos, sino que también espirituales y exhiben la gloriosa y todopoderosa soberanía del único Dios vivo. Ilustran este versículo vívidamente el intercambio que Dios hizo con el pecador en la cruz. Ese lugar de horror, vergüenza y desnudez corresponde al ser humano pecador, que es rebelde a Dios, que está sometido a su pecado. Que la cruz sea tan terrible y espantosa muestra lo vil y despreciado que son nuestros corazones, si la vida del Señor delante de su santidad. Muestra que Él ocupó nuestro lugar. Esta es la visión que deberíamos de tener del juicio de Dios. Isaías 53:12 podemos ver que el Señor está revelando cómo iba a morir su siervo, su hijo amado. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá sus despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. También, eso es lo que está citando esta persona que introdujo este comentario y que hoy nosotros tenemos como versículo. Y también nosotros con este mismo versículo, con este comentario, podemos notar lo que dice 2 Corintios 5:12, que al que no cometió ningún pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado, para que en él nosotros fuéramos hechos justicia de Dios. Si se dan cuenta, por eso hoy miramos la cruz y decimos que es una gloriosa cruz. Podemos decir que en esa cruz resplandeció nuestro Señor Jesucristo, mediante su sangre, mediante su voluntaria entrega para morir en nuestro lugar. Y por eso tenemos que alabar y bendecir al Señor, cantar aleluya a su nombre. Versículo 29. Y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza y diciendo, va, tú no, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas. Acá notamos más mofas, más burlas que afrentaban al Señor. Encabezan estas cosas que se están diciendo una serie de injurias que vamos a ver que se van a contar. Injurias que son burlas, que son, eh, como lo había dicho, vituperio, ¿ya? Son ofensas, son ofensas. Este tipo de burlas están contenidas también en su propia cultura. Vemos que meneando la cabeza era un gesto de desprecio, es como una expresión de asco, una expresión de asco, de desprecio. Y también cuando dicen, va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, estaban burlándose de él, considerando sus mismas palabras y sus mismos dichos, diciendo, tú dijiste esto y te vemos aquí colgado en la cruz. ¿Qué sucede acá? O sea, ¿nos mentiste? Lo estaban desafiando al Señor. Los que pasaban, el pueblo, repetían la misma acusación durante este juicio. Y lo vemos que también fue utilizado en el juicio que se hizo frente a Jesús delante de Caifás. Eh, y este era también, le estaban adjudicando un cargo equivocado a la interpretación de las palabras de Jesús, porque Jesús estaba hablando de su cuerpo, faltaba para que reedificara, tenía que pasar. Jesús fácilmente podría haber dicho, tú te equivocas, estaba hablando del templo de mi cuerpo y lo voy a reedificar. Ya, espera, pero no lo hizo. ¿Por qué? De hecho, el texto de Isaías 53:12 dice que oraba por ellos. Y también lo vemos, que el Señor pide, perdónales, Padre, porque no sabes lo que hace. Versículo 30 dice, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Todas las injurias atentan contra el sentido del Evangelio y el servicio que vemos
en Él a los demás. Es por eso que puedo decir que nadie que quiera salvar a otro se puede salvar a sí mismo. Y es lo que vemos. Cuando le dicen, baja de esa cruz, finalmente le estaban diciendo, interrumpe la obra de salvación, interrumpe esta salvación que estás ahí llevando a cabo por tu cuerpo y por tu sangre, interrúmpela. Estaban desafiando la verdad del Evangelio, estaban desafiando lo ya establecido por Dios, que tenía que morir y después resucitar. En este relato, Marcos, encontramos como primera vez esta expresión. Según el relato de Marcos, encabeza la vez que desafían al Señor que se baje de esta cruz. Y podemos volver. Estaban diciendo esto las personas que eran espectadores, muchos que pasaban y que estaban viendo esta vergonzosa crucifixión. Versículo 31 dice, de esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. Con esta misma fuerza, el desafío de dejar la cruz, lo hicieron suyo las personas que están mencionadas acá, los fariseos, los escribas, los sacerdotes, los supuestos religiosos de la época, se burlaban del Señor y buscaban atentar contra el Evangelio, contra el método de salvación de Dios. Y estaban burlándose de la capacidad que él tenía para salvar. Claramente estaban ignorando el poder de Dios, ignoraban el plan de Dios, y así es cada pecador incrédulo. Aunque nos cueste muchas veces levantar defensa, y en los momentos difíciles que podemos enfrentar para levantar defensa del Evangelio, presentar el Evangelio, eh, ¿por qué existe el mal del mundo? En el mundo? ¿Cómo defendemos eso y aplicamos el Evangelio? Es que ¿por qué hay tanta hambre en el mundo? Entonces, ¿cómo presentamos el Evangelio en esos casos? Tenemos que compadecernos, por supuesto, hay que compadecernos, pero cuando ponen el sufrimiento terrenal por causa del pecado por sobre el sufrimiento que sufrió el Señor Jesucristo, claramente es estar diciendo exactamente esto. Están poniendo en duda la capacidad que tiene Dios para salvarnos de la condenación eterna. El proceder, debemos de saber que el proceder de cómo el Dios santo y justo no acepta cohecho, salvaría al más vil, despreciable y abominable pecador con un pago justo, santo y aceptable. Estos pecadores despreciables somos tú y yo, todo el mundo, toda persona que viene en arrepentimiento y fe. Nuevamente decir que a Cristo no se podía pasar por alto esta sentencia. Era necesario padecer en manos de pecadores. Él tenía en su plan salvarnos y lo que iba a hacer. Él ya tenía todo previsto y todo lo necesario para hacerlo. Una vida perfecta de obediencia y su cuerpo sometido en escarnio. Él iba a salvar y no podía liberarse. De hecho, lo oró en el Getsemaní y el Padre lo fortaleció con gozo, consolándole. ¿Para qué? Para que por el gozo puesto delante de él sufriese la cruz. Los religiosos argumentando esto en contra, claramente no tenían idea. No tenían idea que nuestra culpa y su culpa, si es que ellos se arrepintiesen, también estaba siendo puesta sobre Jesús, sobre su vida justa y sobre su santidad. Y ahora, por último, vemos, versículo 32, el Cristo, el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. El que descendiera de la cruz, tercera vez, descendiera de la cruz, fue una frase que fue apetitosa a los que estaban ahí. Es una petición final de los incrédulos, de los corazones dominados por Satanás y su pecado. El fin era ver el tan milagro esperado, esta señal que les pedían, las señales que pedían los judíos.
que se salve, que se sane, que se restaure, que venga y que nos sirva como nosotros esperamos, librándonos de los pecadores romanos. Su afirmación de que una vez que quería ver este milagro del Señor estaba colocándose fuerte en sus corazones y estaba siendo utilizado por mismo Satanás. Ellos no estaban diciendo el Cristo, Rey de Israel, como confesión, como llegando al Evangelio, sino que estaban argumentándolo para presionar a Jesús. Defiéndete, haz algo, cállanos la boca, si es que realmente eres tú el Rey. Y esto es una desfachatez, es una arrogancia del corazón corrompido, que es idólatra. Todo corazón que está sin el Evangelio es idólatra. Los que hemos venido al Evangelio luchamos por no ser idólatras y de adorar solo a Dios. Entonces, todo idólatra, todo corazón corrompido, idólatra del ser humano, consumido por su maldad, estaría ahí diciendo exactamente lo mismo. Aunque es necesario decir que esta es la realidad de toda persona que no cree en Cristo, como ya lo mencioné. Es importante recalcarlo. Sin, sin un descaro y sin vergüenza, los dos que estaban crucificados con él se unieron, como ya le dije, al ultraje contra Jesús. Aunque por gracia y bondad de Dios, uno de ellos se arrepintió. Y es la historia que conocemos siempre. Es la historia que conocemos siempre. En realidad, para ese era el propósito de Jesús, de salvar incluso al más vil pecador, que tú dices, no hay forma de que él le encomiende su vida. Bueno, yo creo que también soy parte de esa esperanza, de ver a un pecador que si no es por la gracia de Dios, no podría creer en él, no podría creer en él. Jesús salvó lo que nadie salvaría. Jesús escogió lo que nadie escogería. Jesús y Dios, Padre, amaron lo que nadie amaría. Y que toda persona con sentido común despreciaría. Hermanos, eso es la gloriosa cruz. Es lo que vemos en la gloriosa cruz y es lo que vemos en el escarnio y en la condena de la cruz. Bueno, después de haber visto estos 11 versículos, ¿qué vamos a decir? Que la gloriosa sea la cruz de Jesús. Glorioso es Dios y el glorioso Rey Jesucristo, quien expuso nuestra vergüenza de vivir en pecado, para ya no estar sometido a su maldad, y que la sentencia de nuestra condena quedó anulada por su cruz. Maravillosa gracia. Eso debería traerte esperanza, tranquilidad. Hay que recordarlo, sí, por supuesto, en las luchas, en las debilidades, en la angustia, en la tristeza, hay que recordarlo con paciencia. Por supuesto, animémonos unos a otros, fortalezcámonos los unos a los otros con que estamos en el Evangelio, pero con paciencia con el hermano que está sufriendo. Porque si no tienes paciencia, es producto de que quizás no estás teniendo amor. Lo central acá es el amor. El amor de Dios lo llevó a sufrir la cruz. Nosotros, por el amor de Dios, vamos a fortalecer a los débiles o a los que están pasando pruebas. La cruz nos llama a vivir con la esperanza de que somos totalmente perdonados y de que Jesucristo, haciendo al Rey, fue crucificado, pero que el tercer día resucitó y va a volver para recuperar a tomar a su iglesia. Por último, si hemos pecado, arrepiéntete de tu pecado y no dejes la cruz atrás, sino delante de ti siempre. No dejes la cruz atrás, sino delante de ti siempre. Si no has pensado en tu salvación por medio de la cruz, te invito a que lo hagas, porque esa cruz fue la que te salvó. Si no tienes la cruz de Cristo en tu corazón, como el medio por el cual Dios te dio perdón, arrepiéntete. Probablemente seas un incrédulo, que solamente estás participando de momentos religiosos. Pero si has confesado a Cristo, que es tu Salvador, y que crees que su sangre te limpió de tu pecado, lo que vimos hoy, que eso te salvó, canta aleluya, canta alabanzas a tu Señor. Y a pesar de que conozcas poco, sigue avanzando en eso. Persevera en eso, porque el Señor es un ser increíble que debe ser conocido día a día.
Regocíjate en su amor, vive en la comunión con Él y busca honrar el Evangelio dejando tu pecado atrás constantemente. Oremos al Señor. Padre, en glorioso nombre de Jesús, venimos a ti agradecidos por tu gracia y tu misericordia, pidiendo perdón, Señor, si no vemos el poder manifestado en la cruz constantemente para ser transformados, para vivir por ti, para andar como es digno de ti. No sabemos que todo eso también fue pagado en la cruz y estás constantemente por tu Espíritu Santo llevándonos a vivir así, a esforzarnos en tu gracia para llevar el Evangelio adelante en toda circunstancia y sobre todo en nuestra vida práctica. Gracias, Padre, porque sabemos que nuestro pecado te llevó a la cruz y moriste por nosotros, en lugar de nosotros, para que no tuviésemos que estar separados de ti eternamente, sino estar reconciliados y gozar de la vida eterna, que es conocerte a ti por toda la eternidad. Te alabamos, te amamos, Señor, en el nombre santo de Jesús. Amén.